Quiero que hagas un experimento. Abre la galería de tu celular o una carpeta en tu computadora. Ahora elige una fotografía cualquiera. Puede ser una selfie, una captura de pantalla o una imagen que ya no necesites. Y haz lo que millones de personas hacen todos los días. Elimínala. ¡Tengo miedo! Listo, desapareció, ¿verdad? Pues no. Y aquí viene la parte que muy pocas personas conocen. Es posible que esa fotografía siga estando dentro de tu dispositivo incluso después de haberla eliminado. Sí, leíste bien. Tu computadora, tu celular, incluso una memoria USB puede seguir conservando parte de ese archivo mucho tiempo después de que tú presionaste el botón eliminar. Entonces, ¿qué ocurre realmente? ¿A dónde van esos archivos cuando los borramos? ¿Existe un lugar secreto donde terminan o desaparecen para siempre? O quizás siguen escondidos esperando a que alguien los encuentre. Quédate hasta el final porque descubrirás que el botón eliminar casi nunca hace lo que creemos. Y entenderás por qué especialistas en informática pueden recuperar fotografías, documentos y videos que parecían perdidos para siempre. La gran mentira. Desde pequeños aprendimos algo muy simple. Si tiras un papel a la basura, ya no está. Así que nuestro cerebro hace exactamente la misma asociación con una computadora. Archivo eliminado, archivo desaparecido. Tiene sentido, pero las computadoras no piensan como nosotros. Ellas no entienden el concepto de basura. Solo entienden datos, millones y millones de pequeños ceros y unos. Y aquí empieza el misterio. Imagina una biblioteca gigante. Supongamos que tu disco duro es una biblioteca inmensa. Cada libro representa un archivo. Pueden ser fotografías, videos, documentos, canciones. Todo está perfectamente organizado. Ahora imagina que decides sacar uno de esos libros. Lo lógico sería pensar que alguien entra, toma el libro y lo destruye, ¿verdad? Pero la computadora hace algo mucho más curioso. No destruye el libro, simplemente quita la etiqueta que decía dónde estaba. Es como borrar el número de una estantería del catálogo de la biblioteca. El libro sigue ahí, pero ahora nadie sabe fácilmente dónde encontrarlo. Y eso cambia completamente la forma en la que entendemos el botón de eliminar. ¿Por qué no lo borra de verdad? Aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Por qué la computadora hace eso? La respuesta es muy sencilla, porque borrar completamente un archivo puede tomar mucho más tiempo. Imagina un video de 80 GB. Eliminar cada uno de los datos físicamente sería un proceso mucho más lento que simplemente decirle al sistema: este espacio ya puede volver a utilizarse. Es muchísimo más eficiente y las computadoras aman la eficiencia. Por eso cuando eliminas un archivo, normalmente el sistema no corre a borrar cada uno de sus datos. Hace algo parecido a colocar un enorme cartel que dice: este espacio está disponible para escribir información nueva. Mientras nadie escribe encima, gran parte del archivo puede seguir ahí. El estacionamiento. Imagina un estacionamiento con 100 espacios. Cada automóvil representa un archivo. Cuando uno de esos vehículos se va, el estacionamiento no destruye el espacio, simplemente queda libre. Más tarde llegará otro automóvil y ocupará ese lugar. Con los discos ocurre exactamente lo mismo. Cuando eliminas un archivo, el sistema marca ese espacio como disponible y solo cuando otro archivo necesita almacenarse comienza a ocupar ese lugar. Por eso cuando sigues utilizando el dispositivo después de borrar un archivo, más probabilidades existen de que la información original sea sobreescrita. Y cuando eso ocurre, la recuperación se vuelve mucho, pero mucho más difícil. Entonces, ¿qué es la papelera? La papelera de reciclaje tampoco elimina los archivos, ni siquiera hace ese primer paso. En realidad la papelera funciona como una carpeta especial. Cuando arrastras un archivo allí, simplemente cambia de ubicación. Y es como mover una caja de una habitación a otra dentro de la misma casa. El archivo sigue existiendo exactamente igual. Solo cambia el lugar donde está guardado. Por eso puedes restaurarlo en apenas unos segundos. La verdadera eliminación comienza cuando vacías la papelera. Por eso incluso ahí todavía no siempre desaparece físicamente. Y aquí es donde la historia se vuelve un poquito más sorprendente, porque los discos modernos, especialmente los SSD que usan la mayoría de los celulares y computadoras actuales, funcionan de una manera completamente distinta. Y esa diferencia cambia por completo el destino de los archivos que creemos haber borrado para siempre. El cambio que nadie vio venir. Hasta ahora descubrimos algo increíble. Cuando borras un archivo, normalmente no desaparece inmediatamente. Simplemente deja de aparecer en la lista de archivos. Pero aquí llega el giro de esta historia.
No todos los dispositivos almacenan información de la misma manera. Hace algunos años la mayoría de computadoras utilizaban discos duros mecánicos. Esos discos tenían platos metálicos que giraban miles de veces por minutos mientras un pequeño brazo leía y escribía la información. Era como un tocadiscos extremadamente rápido. Y en esos discos recuperar archivos eliminados era relativamente común, porque los datos seguían escritos hasta que otro archivo ocupara ese espacio. Pero hoy la mayoría de celulares, laptops modernas y muchas computadoras utilizan otra tecnología, los famosos SSD, y aquí las reglas cambian por completo. Los SSD no funcionan como un disco duro. Imagina una enorme pizarra llena de palabras escritas con marcador. Si quieres escribir algo nuevo encima, primero necesitas borrar una parte de la pizarra. Eso ocurre de manera muy simplificada dentro de un SSD. No puedes sobreescribir información tan fácilmente como un disco duro tradicional. Necesitas organizar la memoria constantemente, por eso existe una función llamada trim. Aunque el nombre parezca sacado de una película futurista, su trabajo es muy sencillo. Cuando eliminas un archivo, el sistema operativo puede avisarle al SSD y le dice: estos datos ya no los necesito. Y el SSD aprovecha momentos en los que está libre para limpiar esos bloques de memoria y prepararlos para futuras escrituras. Eso significa que en muchos casos los datos desaparecen mucho antes que en un disco duro antiguo. Por eso recuperar archivos borrados de un SSD suele ser mucho más difícil. Entonces, ¿los programas de recuperación mienten? Seguro has visto anuncios que prometen recuperar fotografías eliminadas y la respuesta es no. Funcionan, pero no hacen magia. Lo que hacen es buscar información que todavía no ha sido sobrescrita o eliminada definitivamente. Si el archivo sigue presente en alguna parte del almacenamiento, existe la posibilidad de recuperarlo. Pero si nuevos datos ocuparon exactamente ese espacio, la historia cambia. Sería como escribir un nuevo capítulo encima de una hoja ya utilizada. El texto anterior deja de existir. Ahora bien, ¿por qué la policía puede recuperar archivos? Aquí aparece una pregunta que vemos constantemente en las películas. ¿Cómo pueden recuperar información de una computadora aparentemente vacía? La respuesta es que en determinadas circunstancias los especialistas utilizan herramientas avanzadas para analizar sectores completos del almacenamiento. No buscan el nombre del archivo, buscan fragmentos, pedazos, restos de información. Y si esos fragmentos aún existen y no fueron sobrescritos, pueden reconstruir parte del contenido. Es como encontrar cientos de piezas de un rompecabezas. Tal vez no recuperes toda la imagen, pero sí una pequeña parte. Eso explica por qué en investigaciones digitales incluso archivos eliminados pueden aportar información muy valiosa. ¿Y qué pasa cuando formateas? Aquí viene otra sorpresa. Muchas personas creen que formatear un disco significa destruir absolutamente toda la información, pero eso depende del tipo de formateo. Un formateo rápido suele limitarse a reorganizar el sistema de archivos y marcar el espacio como disponible. Gran parte de la información puede seguir allí temporalmente. En cambio, existen métodos de borrado seguro que escriben nuevos datos sobre el almacenamiento o utilizan funciones específicas del dispositivo para eliminar la información de una forma mucho más completa. Por eso, cuando empresas, bancos o instituciones cambian equipos, suelen aplicar procedimientos especiales antes de desecharlos. No basta con presionar el botón de eliminar. El verdadero secreto, quizás el mayor misterio, nunca fue dónde van los archivos. La verdadera pregunta era otra: ¿por qué una computadora no los elimina inmediatamente? La respuesta tiene que ver con la velocidad, eficiencia y la forma en que fueron diseñados los sistemas de almacenamiento. Cada fotografía que tomas, cada video que grabas, cada documento que guardas, se convierte en millones de pequeños fragmentos de información distribuidos cuidadosamente dentro del dispositivo. Cuando tú presionas eliminar, la computadora normalmente no sale corriendo a destruirlos. Primero decide que ese espacio puede volver a utilizarse y solo cuando llega nueva información, esos datos comienzan a desaparecer. La próxima vez que borres una fotografía, recordarás que durante un tiempo es posible que siga escondida dentro del almacenamiento, invisible para ti, pero no necesariamente para la computadora. Y quizás esa sea la parte más sorprendente de todas. El botón eliminar nunca significó exactamente desaparecer, solo significó: ahora este espacio puede contar una nueva historia.